Buenos días, mi nombre es Ana Chamorro, formo parte de la División de Desarrollo de Carga Aérea de AENA y soy la responsable del proyecto de digitalización de la carga aérea de AENA. En primer lugar, quería agradecer a Tucomex el haberme invitado a participar en este congreso y también a todos los asistentes. Bueno, yo voy a hablar de la estrategia de AENA para la digitalización de la carga aérea con el desarrollo de un Cargo Community System. Para comenzar, he preparado unas diapositivas con unas estadísticas de carga aérea en España para que podáis ver la importancia que tiene la carga aérea y el crecimiento que está teniendo. Como comentó ayer el representante de TIVA, el sector de la carga aérea es un sector que está poco digitalizado. Y como la carga aérea está teniendo un crecimiento tan importante, también es muy importante digitalizar todos estos procesos para que no se congestionen nuestros aeropuertos. Bueno, el año 2023 ha sido un año muy bueno, con un récord histórico en transporte de mercancías, transportándose más de 1 millón de toneladas. Respecto al año 2019, hemos cerrado este año con un 0,9% por encima, por lo tanto se han recuperado y se han superado los valores prepandemia. Y un 7,9% por encima del año 2022. El 60% del tráfico se concentra en el aeropuerto de Madrid, el 14% en Barcelona, el 12% en Zaragoza y el 7% en Vitoria. Y este crecimiento se ha debido principalmente al buen comportamiento que han tenido los aeropuertos de Madrid y Vitoria, que como podéis ver han superado tanto los datos del 19 como los datos del 22. Aquí se muestran los datos de comercio exterior por vía aérea en el año 2023, en toneladas. En exportación, aún estamos un 21% por debajo del 19, mientras que en importación estamos un 9% por encima del 19 y un 22% por encima del 22. Destacar la importancia de los productos moda y complementos y los productos perecederos que se transportan por vía aérea, desde hacia España. Y aquí he querido representar los mismos datos, pero he querido mostrar la importancia del valor que tienen estas mercancías que se transportan por vía aérea. Como veis, el escenario cambia, estando en exportación un 25% por encima del 19 y un 44% en importación por encima del 19. Además, bueno, si volvemos a la diapositiva anterior, vemos que los productos farmacéuticos no son muy relevantes en toneladas transportadas, mientras que el valor de estos productos es muy alto y además ha ido creciendo en los últimos años. En España, en el 2023, el valor de las mercancías internacionales transportadas por vía aérea fue de 50.978 millones de euros. De todas las exportaciones realizadas fuera de la Unión Europea, en términos de valor, el 17% fue por modo aéreo. Y otro dato muy importante es el valor medio de cada kilo transportado, que fue de 91,9 euros kilo en exportación y 67,7 euros kilo en importación. Bueno, como sabemos y hemos visto en ponencias anteriores, la digitalización tiene muchos beneficios, pero además tiene ciertos desafíos que hay que superar. Y creemos que con el Cargo Community System hemos conseguido superar todos estos desafíos. La digitalización en el transporte de mercancías nos permite un seguimiento en tiempo real, con una mayor visibilidad y control de las ubicaciones de las mercancías en todo momento. Además, permite automatizar procesos, reduciendo errores, una mayor seguridad de las mercancías y prevención de pérdidas, y también la gran cantidad de datos que estamos obteniendo en tiempo real nos permite tomar decisiones estratégicas. Y todo esto, como sabéis, se traduce en unos clientes más satisfechos. Como desafíos nos encontramos el integrar los diferentes sistemas de diferentes proveedores y plataformas. El Cargo Community System se basa en una arquitectura basada en microservicios con el uso de APIs, lo que nos permite integrar todas estas plataformas de una manera más sencilla y automatizada. Además, debemos proteger la información sensible en un entorno digital
Y bueno, con estas nuevas tecnologías también requieren formar al personal. En el caso del Cargo Community System, realizamos webinars a las empresas que van a utilizar estos sistemas y además también tenemos reuniones individualizadas con todos los que lo necesiten. Aunque he de decir que la plataforma es bastante intuitiva y no requiere tampoco mucha formación. Algo muy importante también son los costes iniciales. Desde AENA pensábamos que debíamos ser nosotros los que asumiéramos estos costes iniciales de inversión para que así todas aquellas empresas de menor tamaño pudieran acceder a esta tecnología sin que les supusiera un coste muy elevado. También debemos asegurarnos de que todas las operaciones digitales cumplan con todas las regulaciones internacionales actuales y las que vayan surgiendo en un futuro. Deben adaptarse a estas regulaciones. Y bueno, también es muy importante el que hay que superar la resistencia al cambio de los empleados, adoptar estos nuevos procesos digitales y que se adapten a trabajar de una manera diferente a la que estaban acostumbrados. Y bueno, ya entrando en materia, os voy a contar cómo surgió esto del Cargo Community System. Bueno, nuestro objetivo principal es dar respuesta a las necesidades de toda la comunidad de carga aérea en materia de digitalización. Por ello, los usuarios del sistema son los agentes de handling, los transitarios, transportistas, conductores, muy importante también la aduana y la propia AENA. En el año 2018 realizamos un estudio de mercado para ver cuáles habían sido las estrategias que habían adoptado otros aeropuertos competidores europeos. Y en este estudio se constató que estos aeropuertos habían adoptado estrategias de digitalización para incrementar su eficiencia logística. Por ello, en el año 2019 quisimos conocer la opinión de los que iban a ser los futuros usuarios del sistema y por ello creamos 2 grupos de trabajo. Y ellos mismos fueron los que seleccionaron las 3 aplicaciones que se iban a desarrollar en un primer momento. Entre los años 2020 y 2021, que bueno, nos pilló el COVID y tardamos un poco en arrancar, sacamos a licitación el proyecto y se adjudicó a la empresa Portel, iniciándose así los trabajos de diseño y desarrollo de todas estas aplicaciones. Ya a principios de 2022 realizamos pruebas piloto y bueno, las pruebas salieron bien y se pusieron en operación las 3 aplicaciones. Ahora mismo nos encontramos en las fases de explotación, mantenimiento y soporte de estas aplicaciones. Además, a mediados de junio se puso en operación un nuevo módulo que luego ya os contaremos más adelante para adaptarnos a los cambios normativos de la Unión Europea y ahora mismo también se está desarrollando una 4ª aplicación. ¿Cuáles son las aplicaciones que se han desarrollado? Pues tenemos la base de datos de conductores, la gestión de todos los documentos necesarios para la importación, la reserva de muelles en las terminales de carga. La 4ª aplicación que se está ahora mismo desarrollando es la gestión de todos los documentos necesarios para la exportación. Todo ello nos permite eliminar el uso del papel y además lo que os he comentado, el IDCS2, que es la nueva normativa para la entrada de mercancía a la Unión Europea. Estas aplicaciones se integran en una plataforma de intercambio de datos en la nube donde todas las empresas pueden suministrar y acceder fácilmente a los datos que necesitan para su actividad, cumpliendo siempre con todos los requerimientos de confidencialidad y seguridad de la información exigidos por estos usuarios. Y bueno, ahora le voy a dar la palabra a Alfonso, que es el director de innovación de Portel, que es la empresa que nos está ayudando a desarrollar todas estas aplicaciones. El proceso de recogida sin papeles de la mercancía al final consiste en recoger toda la información de los vuelos de importación junto con toda la carga asociada, en este caso manifiestos y también conocimientos aéreos para otro tipo de trámites. A partir de ese momento se van realizando consultas a la aduana a través de una línea directa que nos van dando información casi en tiempo real del estado aduanero de las mercancías, tanto de la ubicación donde están como de si se ha presentado la declaración sumaria, si tiene algún tipo de inspección, si se han autorizado, bueno, pues, por ejemplo, inspecciones de fitosanitarias
o si ya se han presentado los documentos por parte del transitario, sea un G5, sea un DUA, que permite, por ejemplo, la salida de la mercancía. Todo eso lo vamos a tener, además de hacer otro tipo de formalidades como el ICS2. En la propia plataforma también se pueden solicitar servicios adicionales sobre esa recogida. Por ejemplo, si queremos que la terminal de handling haga una desconsolidación de la mercancía, se puede pedir por aquí para que evitar todo el trasiego de correos electrónicos y de información que se suele intercambiar por otros medios y llamadas. Y con toda esa información automatizada y sin que el usuario haya tenido que teclear información, nosotros permitimos generar una orden de transporte que posteriormente se convierte en un listing de retirada automatizado, que ya recoge toda la información tanto de la ubicación aduanera como de la autorización de salida de la mercancía, y que permite que se haga la retirada sin papeles en la terminal del aeropuerto, en las terminales del aeropuerto, que el conductor, presentando un PDF o un código QR que se genera, puede acceder a la retirada de la mercancía sin necesidad de presentar la documentación física de la mercancía, gracias a que está todo recogido. Como un elemento adicional, se ha implementado un sistema de citas para que las terminales poco a poco vayan definiendo muelles y horarios en los que hacer recogidas de la mercancía de manera, de manera con una cita, para que evitar también las congestiones en el aeropuerto. Quizá esto, pues, con determinados tipos de mercancía, perecederos, etcétera, es más difícil, pero hay otro tipo de mercancía que sí que se puede automatizar esa cuestión de las recogidas. Y todo esto se apoya, por un lado, en la base de datos de conductores, que permite, de acuerdo a las normas de AESA, pues tener las credenciales y comprobar si los conductores están autorizados para recoger las mercancías o manipular las mercancías que corresponde. Por otro lado, también existe un sistema por el cual las empresas se relacionan entre sí a través de la plataforma, es decir, nadie puede, por supuesto, ni ver mercancía que no le corresponda, pero además esas relaciones tienen que quedar establecidas de antemano, es decir, los transitarios dicen con qué empresas de transporte van a trabajar, de tal manera que va a ir quedando todo un registro y toda una trazabilidad que permite después sacar muchas estadísticas y mucha información adicional. Y todo esto sustentado también en un sistema de notificaciones que lo que permite es que, sin estar conectado a la plataforma, se puedan recibir notificaciones por email o notificaciones push del tipo de las que se reciben por WhatsApp o similares, cuando existen eventos que son de interés para las empresas. Por ejemplo, cuando una mercancía llega a la terminal y se presenta la declaración sumaria, se le envía un mensaje al transitario automáticamente, o cuando se genera una orden de transporte, o cuando se acepta, o si al producirse la recogida hay algún tipo de evento o problema, pues se puede también generar un aviso para que tanto el transitario como la empresa de transporte sepa que ha habido un problema en la recogida o que había menos bultos de los previstos o que han venido dañados o similares. Y todo esto, ya digo, la clave es que con la información que llega al principio, que ya viene de la línea aérea o del el agente de handling, con toda esa información y con lo que sacamos de la aduana, pues se permite automatizar todo este proceso sin que haya que teclear información, y digitalizando de verdad el proceso y eliminando el uso del papel, ¿no? Entonces, bueno, a través de las reuniones que comentaba Ana, de los grupos de trabajo y de las distintas presentaciones, ya hemos detectado y se han ido viendo pues hacia dónde va a evolucionar el Cargo Community System en el futuro. Algunas de estas cosas ya están en desarrollo y otras, pues, bueno, están todavía un poco más en la cocina aún, viendo cómo va a ser el diseño. Pero hablamos de la digitalización de todas las futuras gestiones aduaneras que están por venir, particularmente G3 y G4, que son las primeras, pero también incluyendo aquí pues otro tipo de formalidades como XS, ETDs, el ICS2, que ya estaría. Es decir, que desde la misma plataforma y con toda la información que ya estamos manejando y que permite que con un único envío de información los usuarios ya dispongan de todos los datos necesarios, pues se puedan hacer todas esas gestiones aduaneras. También se están incluyendo toda la parte de exportación. Hablamos de la emisión del Airwheel electrónico a las líneas aéreas, houses, también documentos de seguridad de la mercancía en formato electrónico, documentos de mercancías peligrosas en formato electrónico. Esto será una realidad en principio antes de verano, si los plazos van bien y si no pasa nada raro. Hablamos también de las órdenes de transporte para entregas concertadas en las terminales, igual.
ahondaremos mucho más en la solicitud de servicios entre actores, pues por ejemplo para que se puedan pedir posicionados o otro tipo de servicios que ofrecen las terminales de handling como paletizados, etiquetados, pesajes, almacenajes, etcétera, todo a través de la plataforma. Y sobre todo también incidiendo en que con esa cantidad de información que recogemos pues se puede avanzar en la inteligencia de negocio, tener previsiones de cuándo van a haber picos de carga de mercancía, haciendo análisis sobre el pasado de todo el movimiento de mercancía que haya habido y de todos los vuelos, y a partir de ahí pues bueno, que se nos permita también hacer algo de prognosis de qué va a ocurrir. Por último, también incidiremos en la mejora de la validación de las acreditaciones profesionales de los conductores, pues para que en las terminales de carga aérea, que ese tema es un problema, porque ahora mismo en muchas de ellas se están manejando listados Excel de conductores autorizados que cuando van se tienen que identificar y tienes que comprobar en el listado si de verdad puede hacerlo y demás, pues bueno, pues toda esa automatización, gracias a la base de datos de conductores, pues también quedará ahí recogido. Así que tenemos un largo camino por andar, pero yo creo que las primeras experiencias son exitosas y son bueno, pues en la línea que deben ir para la digitalización en la carga aérea. Un par de preguntas. Anteriormente habéis dicho que hay un servicio de notificación que tenéis activo para informar a transportistas, al handling. El exportador, porque aquí hay mucho exportador y mucho importador, ¿el exportador podría ser notificado en ese sistema o está pensado que notifiquéis al transitario y sea el transitario el que ya informe a su cliente? A ver, me alegra que me hagas esta pregunta, que además es recurrente. Está previsto que haya funcionalidad específica para exportadores e importadores dentro de Velor. No en esta fase, pero esa notificación, siempre y cuando el transitario quisiera hacerle transparente al usuario eso, la podría recibir directamente. A través de una serie de permisos, ¿no? Y buscando esa seguridad. Se podría hacer para que cuando llegara una determinada mercancía se notificara por correo electrónico de la llegada y demás. O sea, eso se podría hacer. Sí, como el Notify en el caso del BL. Y luego en la última diapositiva, a ver si... Pues, perdón. Vale, cuando hablas de solicitudes de servicios entre actores, el otro día estuvo aquí Rubén Mascaraque. Entonces, una de las cosas que decía es que muchas veces en el transporte marítimo sí que se puede contratar directamente con la naviera una serie de servicios. Sin embargo, a veces en aéreo es un poquito más difícil, ¿no? O sea, tienes previsiones de precios. ¿Esto sería una especie de tienda online para servicio o no llegaría? No exactamente. Esto está más pensado porque dentro de las terminales de handling pues hay un portfolio de servicios que tienen que ver con la mercancía y que normalmente no hay una plataforma donde tú puedas pedir ese tipo de servicios a esas terminales. Igual que en los puertos en marítimos sí que existen, en los Port Community existen pues cosas como las solicitudes de residuos o solicitudes para pedir agua o para pedir avituallamientos, etcétera. Más en ese sentido, en la cual cuando una terminal de carga pues está ofreciendo servicios de pues almacenajes o cuando tienes que posicionar un contenedor para inspección o similar, ¿qué está pasando ahora? Pues llamadas de teléfono, correos electrónicos. Esos correos luego internamente tienen que fluir hacia los departamentos de facturación que tienen que contabilizar ese servicio. Entonces, la idea es que se pueda pedir todo por aquí, quede centralizado y luego las empresas, gracias a la arquitectura de microservicios que mencionaba Ana, puedan consumir esa información para su propia facturación, tanto el que lo solicita como el que lo presta. Por ejemplo, hablamos de que en un servicio de almacenaje de frío pues se pudiera incluso suministrar información de los puntos de temperatura que puedan haber pasado esa mercancía, que pudieran estar recogidos aquí. Me ha parecido interesantísimo lo que habéis contado, Daina. Aseguro que hay alguna pregunta. Voy a hacer una cosa, voy a acercar un micrófono. Me ha parecido muy bien lo que habéis dicho, pero en toda la explicación, empezando por AENA, a mí me ha faltado ver los servicios para aduaneros. El FITO, el SOIBRE, Sanidad, que eso en las exportaciones e importaciones de mercancías perecederas tiene una presencia importante en base en el tráfico aéreo. No sé si AENA no lo ha metido, vosotros ya no lo contempláis, o si se piensa desarrollar eso. Puedo hablar desde el punto de vista de la experiencia también en el marítimo. No descubro nada si digo que los servicios para aduaneros son los grandes ausentes en el tema de la digitalización y que esto es recurrente y bueno, nosotros hemos estado en reuniones con la aduana donde se ha puesto esto de manifiesto y se intentará hacer lo que se pueda. Pues muchísimas gracias, Aena, por estar con nosotros y nada, pues un aplauso enorme porque nos hayáis acompañado hoy.